Les comentaba que cada domingo cuando finaliza el servicio y ya estamos yendo para nuestra casa, yo tengo una pregunta que le hago o que comparto con mi esposa. Y esa pregunta es, ¿qué voy a predicar el domingo que viene? ¿Qué me va a dar Dios para que yo pueda predicar el domingo próximo? Y ella me dice, pero recién salimos, acabas de predicar. Digo, sí, pero yo siento que ya le tengo que pedir a Dios aquello que voy a predicar el domingo próximo. Y cada domingo es eso, cada domingo siento la necesidad de decir, Dios, dame el mensaje que tengo que traer a tu casa, que tengo que traer a tu pueblo. Y el domingo pasado no fue un día diferente. Luego de predicar en el carro, yo le dije a mi esposa, ¿qué predicaré el domingo que viene? ¿Qué cosa va a poner Dios en mi corazón para que yo pueda edificarme y a su vez, a través de edificarme, yo pueda ayudar a que otros se edifiquen? Y bueno, durante la semana fui orando, fui presentándome al Señor y distintos temas llegaban a mi mente, distintos temas llegaban a mi cabeza, hasta que uno encendió las luces y me dijo, ese es el tema que quiero que tú lleves a la iglesia en el domingo. Y yo pensaba, pero si este tema lo conocen los niños, lo conocen los adultos, ¿cuántas veces hemos escuchado predicar de este pasaje? Sin embargo, volví a mi mente, ese es el pasaje que yo quiero que tú prediques el domingo. Y fue así que busqué la palabra de Dios. Y ahora cuando yo les diga el pasaje que es, ustedes me van a decir, pero pastor, yo lo sé de memoria. Ese pasaje lo conozco de un principio hasta el fin. Escuchamos tantas predicaciones de él. Pero Dios dice que su palabra se renueva cada día, no cambia. Porque la palabra de Dios es inalterable. Lo que cambiamos somos nosotros. La palabra de Dios no se altera, pero la palabra de Dios se refresca y se renueva cada día. Así que no importa si hemos escuchado, hemos leído, hemos visto este pasaje en más de una oportunidad. Y me refiero nada más ni nada menos que al Sermón del Monte. Qué hermoso pasaje, qué hermosas experiencias, palabras y enseñanzas tiene esta predicación de Jesús. Claro, no podríamos en una sola mañana, sí podríamos, pero no sería correcto, nos perderíamos infinidad de cosas. No podríamos en una sola mañana predicar todo el Sermón del Monte. Pero ¿por qué no comenzar hoy con una parte importante de este sermón? Y vamos a leer entonces en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 5, de los versículos 1 hasta el 12 inclusive. Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 hasta el 12 inclusive. Nuevamente pedimos que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios esté en nosotros y bendiga su palabra en esta mañana para que fluya con fuerza, con una fuerza que llegue a nuestro corazón y podamos interpretar con fidelidad lo que Él quiere decirnos en este tiempo. Viendo la multitud, dice este pasaje, que Jesús viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué hermoso pasaje, claro, ¿no? Si uno pudiera haber estado allí en ese monte, hubiese podido estar en ese lugar y escuchar directamente de la voz de Jesús, de la garganta, de la boca de Jesús, este mensaje. Yo creo que lo que este predicador en este día quiere hacer en este lugar estaría de más. Muchas veces yo he pensado qué bueno hubiese sido poder escuchar a Jesús, como se dice en televisión, como se dice en radio, en vivo y en directo. Escucharle directamente a Él, qué es lo que Él decía con su voz. Me imagino una voz fuerte, poderosa, una voz que llegaba a lo profundo del corazón de aquellos que tenían el privilegio de escucharle. Pero hay algo que siempre recalcamos cuando leemos este pasaje y que realmente tiene que ver con lo que era Jesús. Dice que viendo la multitud, él vio que había una multitud, vio que había muchas personas, y donde hay muchas personas siempre hay grandes necesidades. Y dice que subió al monte, me imagino la ladera de una montaña, y en ese lugar Jesús preparándose para hablarle a la multitud. Y él no tenía este micrófono, él no tenía estos elementos de música o de sonido para hacerse escuchar. Por eso declaro y creo que la voz de Jesús era potente, poderosa. Y aparte una armonía en su voz que hacía entender que era palabra de Dios. Y lo primero que él hace es sentarse. Llega a la ladera del monte, llega a esa montaña, ve al pueblo allí, al que le tiene que hablar, y se sienta. ¿Sabe por qué se sienta? Porque el sentarse para hablar era el privilegio único y exclusivo de los maestros de verdad. Los maestros hablaban sentados y de esa manera demostraban que eran maestros. Aquellos que no se podían sentar y que hablaban parados es porque todavía no eran maestros. Simplemente era gente que hablaba. Pero Jesús era un maestro. Y por eso él se sentó. Y comenzó sentado en la montaña a hablar a una multitud que tenía delante de él. Y dice que cuando abría su boca, las enseñanzas salían a partir de él. Cada vez que Jesús abría su boca, de su boca salían enseñanzas que perduran hasta el día de hoy. Es por eso que cuando sentí que podíamos predicar de esto, estaba diciendo: Señor, tú nos diste esas enseñanzas. ¿Cuántas veces tenemos que predicarlas? Las veces que sean necesarias. Muchas veces conocemos, escuchamos la palabra de Dios, pero entra por un oído y sale por el otro. Me llamó mucho la atención el miércoles, en nuestro tiempo de enseñanza aquí en este lugar, cuando Jorge nos trajo una enseñanza. Y Jorge dice: recuerdo un mensaje del pastor que habló del tema de los ciegos y detalló cada uno de los pasos que yo había dicho en el nombre del Señor hablando de los ciegos. Me asombré, Jorge. Me asombré porque la mayoría de las personas no nos acordamos casi nunca de lo que escuchamos. Y si no, hagan la prueba. Claro, hoy están alertas, ¿no? Pero si no, el domingo que viene pregúntenle a cualquiera: ¿te acordás que predicó el pastor? ¿Qué dijo? Y habló de este tema, pero ¿qué dijo? ¿No sucedía lo mismo con Jesús? Yo creo que muchos de los que escuchaban a Jesús entraban las cosas en sus oídos. A algunos se les salía para el otro lado, pero muchos penetraban en esos corazones. Y comienza a decirles: bienaventurados, felices, bienaventurados, felices, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y muchos pueden decir: pero ¿cómo? Los pobres espirituales son aquellos que tienen el reino de los cielos. Aquellos que son pobres espiritualmente van a tener el reino de los cielos.
Sí, pero está hablando de la pobreza espiritual de aquel que ansía